Personas, experiencias, conocimientos, historias y momentos llegan para conectar contigo. En Yascua no solo queremos llevar alimento que nutra tu cuerpo, también queremos ser un canal para que puedas nutrir tu mente y tu alma. Esperamos que este espacio cumpla este propósito en tu vida. Yo soy Marcela Pinzón y les agradezco por formar parte de esta comunidad. Esto es Yascua Podcast. Clarita Spitz es escritora, educadora, promotora de lectura infantil, gestora cultural y actriz. Mexicana de nacimiento y barranquillera por adopción. Es una mujer con una mente muy poderosa y un alma que nunca deja de hacer de este mundo un sitio mejor. Le encanta la música clásica. Una de sus piezas favoritas es el Canon en D mayor de Johann Pachelbel. Le gusta la gente en sus distintas formas, tamaños y colores, especialmente la gente que mira los ojos cuando habla. La gente con la que no importa cuánto tiempo pase, retomas una conversación como si se hubieran visto ayer. Le gustan los amaneceres y los atardeceres que son la promesa de un nuevo día. La sonrisa de los niños, su inocencia. Aprender algo nuevo cada día y de cada persona. Cree en las oportunidades, en las primeras, las segundas, terceras, en todas las que ayudan a crecer y aprender. No le gusta aquello que le roba la paz, la injusticia, saber que hay gente capaz de hacerle daño a otros y la impotencia, el no poder hacer nada para evitarlo. Tenerla en este espacio ha sido muy especial. Amo y respeto profundamente el mundo judío y poder entenderlo un poco más desde su historia y compartirlo con ustedes me emociona grandemente. Bienvenidos. Hola comunidad Yascua, buenos días, estamos nuevamente conectados con nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada que hacía rato la estaba cazando y por fin logré atraparla. Agradezco mucho a Clarita Spitz por aceptar esta invitación, por ser parte de este episodio. Y bueno, estamos en un momento de nuestro podcast donde estamos hablando de salud mental, también de salud espiritual. Y siguiendo la corriente, entonces, nuestra invitada, vamos a tocar un tema muy, muy especial que me interesa mucho, me llama la atención. Entonces, bueno, para los que no te conocen, Clarita, porfa, dame una introducción de quién eres tú, un poco tu historia y bueno, te escuchamos. Muchas gracias por esta invitación, Marcela. Muy emocionada, sí, realmente nos estábamos buscando prácticamente desde que empezó la pandemia y feliz de estar así con ustedes. Por muchos años yo me describía a mí misma como mexicana de nacimiento, barranquillera por adopción, y muy poquito antes de empezar la pandemia me bautizaron como barranquillera nacida en México y me siento muy feliz con ese título. Efectivamente, toda mi vida adulta prácticamente la he vivido acá. Yo nací en Ciudad de México, soy una de dos mellizas idénticas. Mi hermana está viviendo en México. Yo me vine para acá por amor, pues conocí a un barranquillero y el día que lo conocí supe que me iba a casar con él y así fue, aquí estoy. Y soy educadora, también soy promotora de lectura, escritora y feliz de estar aquí con ustedes. Pues al empezar la pandemia, como te decía, soy promotora de lectura y te despiertas una mañana y te dicen te vas a quedar encerrada por lo menos un mes en tu casa. Y yo empecé a pensar qué voy a hacer, porque pues igual que tú, me encanta empezar mi día con el gimnasio. Dije, ¿qué voy a hacer? Porque te podrías quedar todo el día en la casa y no arreglarte y no, pero no me parecía como muy sano. Entonces pensé, ya para entonces yo narraba cuentos con mis nietos que no viven aquí. Entonces ellos tenían el mismo libro que yo. Nos comunicábamos por WhatsApp o por alguna de estas otras plataformas y leíamos el mismo libro. Entonces se me ocurrió de ahí que podíamos hacer, yo nunca había oído hablar de lo que era un en vivo, no sabía cómo se usaba eso, pero en el grupo de Ciudadanos por la Cultura empezaron unas actividades que se llamaban El Show Debe Continuar, y ahí alguna gente bailaba, otra gente hacía canciones,
y yo empecé a narrar historias y así surgió la hora del cuento. Empecé a narrar cuentos en vivo. Un poquito antes de esto ya me había contactado una organización que se llama la Liga de los Múltiples, porque alguien había incluido mi primer libro, que se llama Yo no soy Natalia, yo soy Camila. Lo habían incluido en un libro de recomendados para la Liga de los Múltiples. Y la Liga de los Múltiples estaba haciendo ya actividades en vivo y empezamos a narrar con ellos. Y en este momento, de todas las cosas que hice de promoción de lectura durante la pandemia, lo que sigo haciendo es narrar historias en tardes de cuento en la Liga de los Múltiples. Normalmente lo hacemos los lunes a las 4 de la tarde por el canal de YouTube de ellos. Okay. Así que cordialmente invitado. Ay, buenísimo. Un buen dato para los papás que tenemos niños pequeños. Sí, sí, porque la Liga de los Múltiples, pues ellos son familias de mellizos, trillizos, cuatrillizos y más. Okay. Pero lo que le sirve a una familia de mellizos, le sirve a cualquier familia. Claro. Porque ahí la felicidad es doble, pero el trabajo también. Ahorita, volviendo a tus orígenes, entonces tú dices que eres mexicana. Yo veo, o sea, yo no conozco México todavía, es un sueño conocer México, pero lo que he logrado percibir es que, yo digo, si hay un país que puede ser un espejo de Colombia, es México. Somos muy, 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 muy parecidos, más que, digamos, o sea, yo lo noto así más que con los peruanos, los ecuatorianos, los chilenos. Colombia y México es como si hubieran sido hermanos gemelos y los hubieran separado en un momento. Somos muy parecidos. No sé si es... ¿En qué ves tú la similitud? Yo lo veo primero como en la pasión que nos mueve, como vemos la familia, los familiares, en lo violentos también, ¿sí? Obviamente la historia mexicana, nada que ver con la historia de Colombia, ¿sí? Son cosas completamente diferentes. Pero digamos, los latinos que yo he conocido, cuando yo conozco un mexicano, yo digo, pero ¿qué? O sea, somos como tan parecidos, ¿sí? A pesar de que sí, tenemos comidas diferentes, muchas cosas, pero digamos como en eso, en la alegría, en lo pasionales, en lo violentos, en lo efusivos, sí, como viven la vida, ahí siento que sí hay como una conexión muy bonita con ellos. Fíjate que yo sí he sentido desde que llegué acá que el colombiano, por lo menos el barranquillero, que es como la gente con la que más, pues yo vivo en Barranquilla, conozco más a la gente de Barranquilla, sí siento que hay un amor muy grande por México. Muchos conocen México, muchos les encanta la comida mexicana y conocen mucho de México a través de las novelas, conocen la historia de México a través de las novelas. Y yo no me había detenido a pensar, porque es primera vez que alguien me dice que siente esa empatía, sí, pero no tanto la similitud. Y yo estoy de acuerdo contigo en lo apasionado, sí. En la parte de la violencia, posiblemente creo que sí nos parecemos mucho en querer resolver todo a las patadas, podría ser. Pero yo siento una diferencia muy grande, y esa la sentí desde el primer momento, y tiene que ver con el espacio que te rodea. Cuando yo camino, te voy a contar un ejemplo que creo que te va a dar una luz. Yo tuve mis embarazos y mis hijos aquí en Colombia, aquí en Barranquilla. La frutera se llamaba Yolanda, se ponía ahí en el Boulevard de la 54, y ahí íbamos a comprar la fruta, y ella me veía y me acariciaba la barriga. Era muy natural y yo así me acostumbré. Vino mi mamá a visitarme ya prácticamente para dar a luz. Cuando mi mamá vio eso, no lo podía creer, no podía entender que alguien tuviera como esa cercanía tan íntima, en un momento tan íntimo como para irte a tocar la barriga. O por ejemplo, iba yo a un consultorio médico y podía ver una señora de 80 años y la secretaria, una niña de 20, 21 años, le hablaba de tú. Y a mí eso me pateaba, o sea, me impresionaba. Yo decía, eso en México no lo ves. Por lo menos del México que yo te estoy hablando ya. Yo tengo 40 años viviendo acá. Claro. Más de 40. Si no soy barranquillera, soy más barranquillera que mexicana definitivamente. Pero
sin negar mis raíces, que las amo y Ujú, jamás me cambiaré mi ujú. pasaporte mexicano por uno colombiano, porque no, esa es mi patria, Tu mi esencia tierra. también. Ujú. Pero sí, no hay esa cercanía. El mexicano es mucho más distante. Cuando te digo que caminamos como con una especie de espacio que no puedes tú atravesar, o sea, no te puedes acercar. Cuando tú ves bailar a una pareja de barranquilleros, que voy a hablar del costeño, digamos, la cercanía de los cuerpos es mucho más que cuando tú ves bailar a una pareja mexicana. Es mucho más el contacto físico, hay menos distanciamiento físico y eso marca, o sea, hay mucha más y muchas menos eh, como límites. Aquí no hay el límite para acercarte a la persona y te digo, allá hay como una distancia, hay como un respeto, como un señora, hazte de ver como los paisas o cuando vas a Bogotá que te hablan de usted. Aquí Ajá. casi nadie te habla de usted. Ujú, Aquí todo el mundo es de tú. ujú, Y otra cosa que a mí me encanta de Barranquilla, que ujú. no la veo en México, es que se desdibujan las edades. Ok. Tú vas aquí a un gimnasio y puede haber al lado tuya una niña de 14, 15, 16 años, pero también puede haber una señora de 70 años y están juntas y hablan. Nosotros hablamos con todo el mundo. El barranquillero no tiene, no pone esa mística, Ujú, por llamarlo de una manera, ujú, pues ser aquí amigo de todo el mundo. ujú. Allá no es así. Ok, Allá hay un poco más de distancia, más formalismo. ok. Bueno, Clarita, retomando el tema que me interesa en este podcast, eh, me interesa conocer la parte de tu vida alrededor de algo, o sea, uno de tus pilares, que es tu cultura judía, ¿sí? Entonces, háblanos sobre eso, qué es ser judío, eh, de qué manera la cultura judía pues mueve tu día a día, ¿sí? Cómo se ve todo esto, las tradiciones de, de los encuentros alrededor de estas fechas especiales y bueno, tienes la palabra. bueno, muchas gracias por permitirme hablar algo que es verdaderamente de mi esencia, es esencial en mí, porque, fíjate, primero hablamos de que soy melliza, eso es, naces y puede ser muchas cosas, ¿verdad? No se van a separar. Nací melliza y nací en una familia judía, y el judaísmo es mucho más que una religión. ¿Sí? Hay una parte religiosa, pero mucho más es tu esencia, es una forma de vida. O sea, es tan, es difícil definir lo que es judaísmo, lo que es ser judío, porque la definición más sencilla es que ser judío es el que nace de un vientre judío, de una madre judía. Por eso es que judío es quien nace judío, o judío también puede ser la persona que se convierte al judaísmo. Entonces, hay esto, y el judaísmo no es una religión que busca, no es proselitista en el sentido que está buscando atraer para que haya personas que se conviertan, pero sí, si una persona por convicción realmente demuestra que quiere ser parte del pueblo, se le recibe y se le acoge como parte del pueblo judío. Entonces, la definición clara de qué es ser judío es nacer de un vientre judío. La sinagoga de Tel es una sinagoga de la comunidad ashkenazita Ujú. y la sinagoga Sharet Zedek es de la comunidad separadita. Entonces ahí Ok, tienes dos, pero en realidad son tres como ramas, porque no son como tres ramas del judaísmo. El ok. pueblo judío fue expulsado de Israel, Ujú, de la tierra de Israel, ujú, y en ese momento, y fue expulsado dos veces. Entonces, cuando es la expulsión, se van a diferentes países y ahí es que se forman estas culturas separadas. Entonces, está los ashkenazitas que se fueron hacia lo que son los países como Alemania, Polonia. Eso es el lado europea, ok. la cultura europea
occidental, Okay. pero también incluye Rusia, toda esta parte europea, Grupo del hacia Este. Rusia, Ujú, sí, toda esta parte de Rusia, Polonia, ujú. todos estos son Ashkenazim. Okay. Por otro lado, tienes los sefarditas que se fueron a España, Portugal, Holanda. Okay. Entonces ahí es algo diferente. Y tienes los orientales que salieron hacia los países del Medio Oriente, como Okay. los países árabes, porque dentro de los países árabes había también la cultura judía. Ujú. Entonces, ahí ya tienes una diferencia y la diferencia, digamos, la diferencia más fácil de observar, más aparente, es en algunas costumbres, físicamente la comida. Okay. La comida y también en el idioma. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un país diferente, traes bueno, el idioma original del pueblo judío y es el idioma de la Biblia y no ha cambiado, es el mismo idioma. Hace unos días encontré, estaba haciendo un escrito sobre una biblioteca, que estoy haciendo escritos sobre bibliotecas del mundo, porque esa es otra parte que me encantaría que conversemos. Y alguien decía, y hay libros de lenguas muertas, como el hebreo. Pero no es una lengua muerta. Pero entonces todos hablan hebreo, porque es el idioma de la Biblia, y por lo menos la saben leer. Pero si llegaron a los países de España, digamos, a los países como España y Portugal, hablaban Adoptar el en idioma nacional. español, pero desarrollaron su propio lenguaje, que se llamaba el ladino, se llama el ladino, Okay. o el español antiguo, es un español antiguo. Pero si llegaron a los países orientales, de europeos, entonces hablan el yiddish, que de alguna forma suena muy similar al alemán. No podrías decir que es un dialecto porque tiene gramática, los dialectos no tienen gramática. Este es un lenguaje que se parece mucho al alemán. Y los que hablaban los de los países orientales hablan también el ladino, pero hablan también árabe. Ahora sabes que me quedé pensando, sí, el ladino es de estos países y es como un español antiguo. Okay. Entonces, esa es como una primera gran rama, Okay. porque también, y puedes tener dentro de estas personas más o menos observantes. Entonces, por eso es que tú ves 2 sinagogas aquí y hay nuevas sinagogas, porque en los últimos años ha habido mucha, como como un movimiento muy fuerte de gente que o descubrió que en sus ancestros había judío y regresan al judaísmo, o personas que por convicción llegan a la conclusión que una amiga me lo dijo, dice, lo mío fue un error cósmico, yo debía haber nacido judía, porque yo siempre me he sentido judía y se convierten al judaísmo. Entonces han surgido por diferentes razones, porque hay un rabino que los está orientando y tiene su propia sinagoga. Hay varias sinagogas que les llaman, ahorita me acuerdo, son emergentes, son sinagogas o grupos de judíos emergentes. Algunos de estos judíos se han acercado a las comunidades ya establecidas, han pedido su ingreso y son recibidos y entran perfectamente porque son judíos, 100% judíos. Cuando hay una conversión bien hecha y todo lo demás, es una persona que es judía. Entonces, eso es, pues puedes tener una persona ortodoxa o puedes tener una persona un poco menos observante, que puede ser conservadora, y hay movimientos reformistas que son bastante más, yo no diría laicos, pero que no son tan estrictos en la observancia de las leyes y los preceptos. Básicamente esas son, y obviamente hay muchas otras como diferencias, pero básicamente es eso, y lo ves mucho en la comida, porque también lo viste en el lenguaje, hablan diferentes lenguajes, pero todos los judíos que vivimos en Barranquilla, en Colombia, hablamos el español. Pero yo sigo hablando yiddish porque yo aprendí el yiddish en el colegio. Y hay quienes siguen hablando árabe porque en su casa los papás hablaban el árabe, porque vienen de estos países árabes. Y lo ves en la comida también.
porque, digamos, podríamos decir que el judío colombiano o el judío barranquillero come arepa con huevo, pero porque eso es lo que se come aquí. Pero entonces hay ciertas cosas que sí se mantienen y en la comida lo ves mucho. Por lo menos hoy es viernes, a las 6 empieza, a la caída del sol empieza el Shabbat, ¿cierto? ¿Cómo es el Shabbat? ¿Qué se hace en el Shabbat? Bueno, ¿de dónde viene el Shabbat? ¿Y por qué empieza el viernes? Ujú, ¿Por qué se celebra el Shabbat? ujú, Entonces, en el Génesis tenemos la narración de la creación del mundo ujú, y habla del Creador, el Señor, Dios, o como lo llamamos, Hashem, quiere decir el nombre, ujú. que lo llamamos así para no pronunciar el nombre del Señor en vano. Entonces, Él crea el mundo ¿en cuántos días? 6 días. Él crea el mundo en 6 días y el séptimo día descansa. Descanso. Pero no solo descansa Él, descansa toda la creación. Ujú, Descansa toda la creación y ese queda como un día de descanso para observarlo. Ahora, curiosamente, tú misma dijiste, empieza hoy a las 6, pero el sábado es mañana. Entonces, volviendo a la creación del mundo, cuando tú terminas la creación de cada día, excepto el lunes, el primer día termina y dice, y fue la noche, dice, vio Dios que era bueno, ¿sí? Creó los cielos y la tierra y vio Dios que era bueno. Quiere decir que le gustó, que había bondad en lo que él vio. ujú. Y dice, fue la noche y fue el día, un día. Después dice, vio Dios que era bueno, fue la noche y fue el día. Lo que nos está diciendo que el día comienza en la noche, en la víspera. Ujú. Por eso, por ejemplo, y es muy curioso, uno a veces se detiene a pensar y dice, yo pienso que la Navidad empieza justamente en la víspera por el origen de la Navidad. Porque ¿qué otra festividad empieza en la víspera? Tienes el Año Nuevo, que empieza en la noche, porque ya están. Entonces el origen está por ahí, ¿no? De la creación del mundo que se creó. Ahora, hay un día que no dice que fue bueno y al segundo día, que es el martes, el tercer día de la creación, domingo primero, lunes, el martes es el tercer día, Dios dice 2 veces que vio Dios que era bueno, dice la Biblia. No sé si te has detenido a mirar. 2 veces dice vio Dios que era bueno. Entonces es una cosa muy mística hacer cosas el día martes. El día martes es un día muy simbólico porque está doblemente bendecido. Dios 2 veces dijo Dios que era bueno. Y entonces llegamos al Shabbat, que es el día de descanso. Ujú. Y empieza justamente con la caída del sol del viernes, que es el sexto día de la creación, y empieza el día de descanso, donde toda la naturaleza debe descansar, todos los seres deben de descansar. Por eso es que se prenden velas. Al momento de prender la vela es también traer paz, estar invitando a la paz a entrar a tu hogar. Las velas las prenden las niñas a partir de los 3 años. La niña prende una vela. Al momento de casarte, prendes una segunda vela por tu marido. Y ahí ya después vienen unas costumbres diferentes. Hay gente que sigue prendiendo solo 2 velas, pero hay gente que cuando nace el primer hijo empieza a prender una más. Y hay gente que por cada hijo que nace va agregando, gracias a Dios, una vela más. Y es el símbolo de recibir al Shabbat, de traer ese espíritu del Shabbat a tu casa. Okay. Esa es la razón por la... ¿Y qué se hace? En todas las festividades judías, musulmanas, todas las festividades hay comida, porque el que da comida da amor. Bendición. El que de alguna forma te quiere demostrar su amor, te da algo de comer. Ujú. Entonces las comidas son muy típicas. El viernes a la noche hay 2 comidas, 2 bendiciones muy importantes. 3, si incluimos la de las velas, que es la forma en que la mujer da la bienvenida al Shabbat, Ujú. y después se hace la bendición del vino Ujú. y la bendición del pan. Entonces, y después ya las comidas sí son diferentes dependiendo de qué cultura estás. Entonces, en la noche de Shabbat
se acostumbra tener invitados o que te inviten, porque es una manera muy linda de celebrar con familia, en familia o con los amigos. Y esta costumbre, imagínate tú en la época antigua en Europa, que había, por ejemplo, personas que iban de Polonia a diferentes pueblitos porque vendían libros o porque el lechero llevaba la leche de un pueblito a otro y le agarraba el Shabbat. Pues este señor ya no podía viajar, tenía que quedarse en algún lugar. Y claro, con estos pueblos tan pequeños como la comunidad judía de Barranquilla, si tú llegas a la sinagoga y ves a una persona extranjera, sabes que es extranjera, porque son comunidades muy chiquitas. Entonces, se tiene la costumbre que invitas a esa persona a tu casa. Si la persona, o sea, en esa época, y hay muchos cuentos y muchas leyendas respecto a esto, invitas a la persona a tu casa. ¿De dónde viene esa costumbre? De la Biblia. ¿Te acuerdas que Abraham tenía su choza? Exactamente, y no tenía puertas, estaba abierta para quien quisiera. ¿Y qué hacen? Los recibe y les da inmediatamente de comer. Entonces los invita a que se queden, les lavan las manos y les dan de comer. Entonces esa es como la costumbre de recibir invitados, de recibir a alguien que no tiene dónde estar. Y de ahí viene también esa costumbre ancestral del pueblo judío de ser muy unidos, de estar pendientes. Por ejemplo, bueno, ese es el Shabbat y dura todo el viernes, digamos, desde que prendes las velas hasta el sábado, cuando cae el sol, y un poquito más, se alarga un poquito más. Y ahí también se prende una vela para despedir el Shabbat. Esta es una vela diferente, es una vela trenzada, una sola, normalmente tiene 3 o 6 cabos, pero puede tener múltiplos de 3. Y también es una ceremonia muy linda en que se marca la terminación del Shabbat. Se llama la Abdalá. Abdalá quiere decir diferenciación, donde separas lo santo del día del Shabbat con lo profano del día de todos los demás días de la semana. Y hay como una tristeza, como una nostalgia, ¿no? Porque tuviste un día entregado prácticamente a las cosas del espíritu, como el día de ayer que tuvimos el día del ayuno, el Yom Kippur, que también es un día entregado totalmente al espíritu, y tienes que volver a la vida diaria. Entonces se hace una ceremonia donde haces algo para los ojos, que es la luz, haces algo para el sentido del olfato, se huelen hierbas aromáticas, también puede ser, o clavito de olor, y se toma el vino. El vino siempre está presente en todas las celebraciones. Es maravilloso. Es maravilloso. Mira, yo creo que si en el mundo, o sea, bueno, existiera el día de reposo como tal, sería magnífico para todos. O sea, tener ese día donde, lo que yo te decía, o sea, yo voy a ser adventista, pero yo no he podido superar el respeto hacia ese día, ¿sí? Yo te decía, o sea, listo, a veces hago mis cosas, pero, o sea, inconscientemente, yo el viernes, el sábado, yo voy a 10 kilómetros por hora. De los 90 que voy entre la semana, yo el sábado bajo todas mis revoluciones. Y me parece maravilloso eso. Yo digo, si todos fuéramos conscientes de que sí es necesario que paremos en un día, ¿sí? Tengo entendido que los musulmanes lo hacen los viernes, ¿cierto? O sea, el día de reposo existe en varias culturas. El día de reposo existe, no te sé decir, ahí sí conozco, por ejemplo, algunas de las costumbres del Ramadán, que también tienen son toda esta serie de costumbres, porque, por ejemplo, en el Shabbat, la persona muy observante, los ortodoxos, verdaderamente no prenden luces, sino que en la casa quedan algunas luces prendidas. No se prenden ni se apagan las luces porque no puedes modificar la naturaleza, no se cocina. Entonces la comida tiene que estar lista antes. Si va a estar caliente, tiene que estarse calentando constantemente para que no haya no modifiques la naturaleza. O sea, es un respeto, es un día de respeto muy grande hacia la creación, hacia ti mismo, de darte ese espacio que tú, estoy de acuerdo contigo.
Ahora, alguna gente, estos, digamos, las personas ortodoxas, cumplen mucho más que, por ejemplo, una persona conservadora. Pero mucha gente te pregunta, ¿y tú guardas el Shabbat? Porque tiene ciertas connotaciones, ¿no? De respeto, de observancia, de yo te respeto a ti. Hay muchas otras que en algún momento podemos hablarlas también, pero cuando empiezas a hablar de judaísmo hay mucho que no se hablaba, porque no, era como un pudor, pero también una protección. No podías hablar de tus cosas porque la gente muchas veces no estaba dispuesta a escuchar y había mucha persecución, entonces te protegías, vivías en comunidad para protegerte. Entonces, hoy en día se habla mucho más y yo creo que hay mucho más respeto porque te vas dando cuenta, nosotros empezamos hablando de que hay cosas que te acercan y cosas que te alejan. Cuando finalmente te das cuenta que hay tanto más que te acerca. Yo, por ejemplo, he hablado mucho con Alex Keset y estamos de acuerdo en que en la tradición árabe, en la judía, siempre todo gira en torno a la comida y al amor que hay porque la comida simboliza el amor. Entonces, si todos nos diéramos ese espacio, entonces, por ejemplo, tú lo que haces es que le bajas al ritmo de tu vida. Ya con eso tú estás. Hay gente que, por ejemplo, el sábado se lo dedica íntegramente a su familia. Entonces puede ser que veas televisión o prendas la luz o lo que tú quieras, pero ya marcaste una diferencia. Claro. O sea, hay Una intención importante, diferente. una intención diferente, un espíritu diferente, porque en el Shabbat le das la bienvenida a la reina del Shabbat. ¿Sí? Es el darle la bienvenida a algo que va a impregnar tu día. Y de hecho, muchos dicen que fue gracias a Shabbat que el pueblo judío se salvó. O sea, a lo largo de la historia, el hecho de tener ese día de descanso, todas estas leyes, pues de alguna forma, si lo piensas, las religiones lo que hacen es una disciplina. Cuando tú estás disciplinando a un niño, le puedes decir, pero es que nosotros los judíos no comemos cerdo. Lo dices con la convicción de la dulzura de por qué no lo hago. No porque es un castigo, no porque es algo impuesto, sino porque tiene una razón de ser. Entonces el niño también lo va incorporando a su vida. Tú que ahora tienes una hija que estás viendo cómo ella está aprendiendo. Aprendemos a través del juego, pero también aprendemos de ver lo que mi mamá goza es importante para mí. Entonces, ese es el misterio, ¿no? En torno a por qué celebramos el Shabbat y todas las otras festividades. Ayer estábamos en el día de ayuno, que es el Yom Kippur, que son las fiestas más importantes. Pensaba que, bueno, igual sí conocemos pues el sufrimiento que ha tenido el pueblo judío desde el principio de los tiempos, porque el sufrimiento que han tenido es una cosa impresionante. Podemos decir que esta es como la época más tranquila, entre comillas, para el pueblo judío, o en este ¿Ahorita? momento, o no se siente así. Bueno, Marce, efectivamente, el pueblo judío a lo largo de la historia sí ha tenido momentos muy difíciles, ha sido un pueblo perseguido. Muchas veces uno se pregunta qué fue la causa de que el pueblo judío fuera tan perseguido, pero esa no es yo no sería capaz de contestarla, me encantaría tener una respuesta, y me encantaría poderte decir que efectivamente esta es una mejor época. Sí es una mejor época, pero no es lo ideal, porque sigue habiendo, mira, si pensamos en cualquier grupo social, religioso, eh, étnico, que sea una minoría, todos estos grupos de alguna forma hemos sufrido en algún momento discriminación. Te pones a pensar, por ejemplo, puede ser una discriminación de tipo racial dentro de un mismo país. Hay países que dentro del mismo país hay una discriminación hacia ciertas partes de su población.
si te pones a pensar dentro de las religiones, hay gente discriminada por su religión, hay gente discriminada por su inclinación sexual. Entonces, mientras siga habiendo ese tipo de personas que son estigmatizadas, que son señaladas, que somos marcadas, y hay gente que tenemos más de una de estas estigmas, por ponerlo entre comillas. Digamos, yo viviendo aquí en Barranquilla, yo soy una inmigrante, porque para mucha gente yo seguiré siendo mexicana, a pesar de que, y yo no niego mi mexicanidad, yo soy mexicana y muy orgullosa de serlo, pero al mismo tiempo sí sé que habrá gente que dice, ella de qué viene a hablar si ya no es de esta cultura. Yo tengo más de 40 años viviendo en Barranquilla, pero nunca seré aceptada como una nativa barranquillera, porque nunca moveré las caderas como las mueven las barranquilleras, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces, siempre seguirá habiendo esa. Entonces, mientras eso exista, fíjate que desafortunadamente sigue habiendo países donde hay discriminación, grupos sociales donde hay discriminación, y sigue habiendo bullying. Mientras eso sea, nosotros los judíos, y por ejemplo otros grupos, la comunidad LGTBI o las personas afrodescendientes, se les seguirá criticando su pelo, diciéndoles que tienen un pelo malo. También dentro de la pandemia, uno de los momentos muy lindos que hicimos, porque cuando yo empecé a hacer lo de la hora del cuento, también hacíamos encuentros. Tenía yo invitados especiales. Entonces, uno de estos encuentros que fue verdaderamente inolvidable fue con, lo llamábamos encuentros para hablar de, lo hacíamos con la Cinemateca del Caribe. Estaba María Fernanda de la Cinemateca, estaba Albi Birman, como miembro de la comunidad LGTBI, estaba Indira Serrano, que es la actriz que representaba la comunidad afrodescendiente, y yo, como una persona judía, y hablamos de la discriminación y de la inclusión. Más que nada, buscamos esos puntos de la inclusión, cómo podemos ser incluyentes dentro de una sociedad que es en muchos casos una sociedad excluyente. Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo que hacíamos muy al principio, que tú buscabas qué es lo que hacía similares a los mexicanos con los colombianos. Si lográramos entender que todos tenemos derecho a ser diferentes y tenemos la obligación de respetar al otro para que el otro también pueda ser diferente, creo que en ese momento vamos a poder alcanzar mucho, un mundo mejor. Creo que eso sí. Y que Clarita. ojalá esta pandemia nos dé esa oportunidad. Ay, sí. Eso es como una purga, yo creo, para muchas cosas. Clarita, una última pregunta para cerrar este ciclo. ¿Cómo podemos tener una buena vida espiritual? Digamos, aquellas personas de pronto que te están escuchando y que nunca les ha interesado nada espiritual, ¿sí? Y que de pronto haya ese deseo, independientemente de ir a una religión o a una iglesia, lo que sea. A nivel general, ¿cómo podríamos tener una buena vida espiritual o cómo tú ves ese proceso? Esa es una pregunta muy fuerte, pero además es como, no me siento que soy la persona capaz de responderla, pero creo que lo que me atrevería a decir es que es un proceso muy personal. Okay. Creo que hay momentos en la vida donde algo sucede, sea bueno, sea malo, o sea simplemente un momento de mucha tranquilidad, de mucha conciencia propia, de mucha conciencia de ti mismo, cuando de pronto empiezas a analizar y dices, algo, cuando las cosas empiezan a dar, y tú te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Mi vida, yo por ejemplo, yo estudié una carrera científica, mi primera carrera es la bacteriología, y en algún momento mi mamá me preguntó, pero ¿cómo tú siendo científica puedes decir que crees en Dios? O sea, pero es que inclusive en la ciencia, por muy atrás que tú vayas, si eres un físico, por mucho que llegues a la partícula mínima, ¿quién puso esa partícula mínima? Si eres una
una bióloga, por mucho que llegues a la mínima célula, ¿qué se dio para que eso, para mí en ese momento, el momento que yo sentí esa conexión absolutamente espiritual fue cuando supe que estaba embarazada por primera vez. Cuando yo sentí que por primera vez se había dado ese milagro de concebir una criatura y de ser parte en la creación, de ser un socio en la creación de la vida, porque para mí fue absolutamente claro que eso fue un momento mágico, algo maravilloso. ¿Cuánta gente está buscando tener familia? ¿Cuánta gente no quiere y tiene? Ahí hay una magia, ahí hay algo maravilloso y ese es un concepto también muy lindo en el judaísmo, el concepto de Tikkun Olam, el concepto de ser socios con el Creador en la creación del mundo. Cuando a mí me dijeron que yo estaba embarazada de mi primer hijo, fue la absoluta certeza de que había un ser superior que ahí estaba. Para mí ese fue un momento absolutamente espiritual. Y yo creo que cada persona puede tener una vivencia así, ya sea porque vio a un niño sonriendo, ya sea porque físicamente algo, un atardecer, un fenómeno de la naturaleza que nunca había visto, aparecer un arcoíris. ¿De dónde viene eso? O sea, yo me sigo maravillando. Las religiones surgen de la maravilla, cuando el ser humano se maravilla de decir, ¿y esto qué es? Ese es el origen de la religión. Y el poder seguirte maravillando, para mí es posiblemente el momento que te dé esa posibilidad de una vivencia espiritual. Qué hermoso. Bueno, Clarita, acá podemos seguir hablando horas y horas porque tenemos tantos temas en común, intereses en común. Clarita es escritora, educadora, cuentacuentos, futura actriz, muchas cosas. Muchas cosas para los que quieran estar en contacto contigo, que quieran conocer lo que escribes, lo que te mueve en este momento en redes. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, yo tengo mi página web, que es claritaspitz-noscuenta.com o simplemente claritaspitz-noscuenta. claritaspitz-noscuenta.com o simplemente claritaspitz.com. Esa es mi página web. Me pueden encontrar también en Instagram como Spitz Clarita, Facebook como Clarita Spitz, Twitter como Clarita Spitz, y tanto en Instagram como en Facebook tengo una página que se llama Agenda Cultural de Barranquilla, donde pueden encontrar toda la información cultural. Toda la información cultural de lo que se está dando en la ciudad, que afortunadamente ya estamos volviendo la presencialidad, sí, pero que seguimos hablando mucho de la virtualidad. Ahí están ellas, esas son mis redes. Y sí acostumbro a contestar, a veces me tardo, pero ahí están, y contesto. Clarita, mucho esto va para otro podcast de otras temáticas que tenemos en mente, pero bueno, dejamos hasta acá. Agradezco mucho por haber aceptado esta invitación, por este compartir bonito y bueno, te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias, Marcela, un abrazo muy grande. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como @yascuapodcast o búscanos en nuestro sitio web www.yascua.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.